Gracias, corazón. Te quiero. Perfecto. Pues ya estamos aquí al aire y estoy aquí con ustedes en Mundo Holístico. Me da mucho gusto estar con ustedes, que ya saben que, bueno, pues son los miércoles, pero esta vez por razones especiales estoy en jueves. Soy Soraya Chamón, de Inteligencia Emocional en Mundo Holístico, con este grupo maravilloso. Gracias, Gerardo Said, gracias, Gabriel, que está ahorita como productor conmigo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante. Creo que todos necesitamos hablar con asertividad y es parte de la inteligencia emocional. Entonces, si vemos, yo les estoy poniendo ahí, me hace el favor Gabriel, de ponerme unas diapositivas, que en esta ocasión no digo filminas, bueno, aunque ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, diapositivas, ¿por qué la asertividad? Pues vamos con es un estilo de comunicación. A veces decimos que nacemos líderes y otros dicen que nos hacemos líderes en el camino. ¿Ustedes qué piensan? Los que me están ahorita escuchando, que me están viendo. Yo creo que podemos nacer líderes y en otras ocasiones nos vamos formando, porque todo se practica, ¿no? Podemos tener el talento de tocar el piano, pero también la práctica hace al maestro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es la asertividad y cómo la debemos manejar y cómo la debemos fomentar. ¿Y qué es la comunicación no asertiva, no? Esto lo saqué de Walter Rizzo, que es alguien de los que estoy estudiando, psicólogo especializado en las cuestiones de las emociones en pareja, las emociones en la vincularidad, cómo nos relacionamos. Y bueno, pues vámonos con la segunda diapositiva. A mí me gusta poner mucho imágenes que caractericen esto que estoy platicando. A lo mejor la mayoría de ustedes dicen, bueno, pues yo ya sé qué es hablar con asertividad, o sea, es llegar a mi objetivo, tener una buena comunicación, dar solución a los problemas, tener todo, o la buena escucha, por ejemplo, ahí el orejón que estamos viendo en pantalla, en la diapositiva, bueno, que está escuchando y se está poniendo del lado del otro y lo está entendiendo. Y no nada más es la comunicación verbal, sino ahorita que yo estoy gesticulando, bueno, pues hay situaciones en las que el lenguaje corporal no va de acuerdo con el lenguaje en sí, con lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos mostrando, ¿no? Si yo pues estoy con los brazos cruzados, estoy de una manera cerrada, que no quiero ni escuchar, ni comunicarme, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos hablando de esta manera de ser de la personalidad, que se basa en 2 puntos. Podemos irnos a la tercera, en 2 puntos. La pasiva, o Walter Rizzo le dice sumisa, o la agresiva. Entonces, la primera vimos la persona que escucha, que es más pasiva, que el otro está hablando y diciendo, etcétera, que tiene sus pros y sus contras.
Y luego la agresiva es la persona que no importa, pero ella tiene que tener, o él tiene que tener la razón, porque aquí no se trata de género. O sea, no vamos a generalizar, ni vamos a estigmatizar que si el hombre, que si la mujer, que hay culturas, obviamente, que tienen, como dice también Damasio, me encanta, él es, creo que es neurólogo, sí, si no me equivoco ahorita, pero es psicólogo y también y neurólogo, y habla sobre cómo es de Portugal, y habla cómo en la comunicación, bueno, pues no hay culturas que promueven la agresión o promueven la parte no sana, ¿no? Del ser humano, porque todos tenemos emociones, y las emociones sanas o las emociones que nos llevan no sanas y que nos llevan a tener problemas, no nada más en la conducta, sino también en nuestra salud. Entonces, siempre hablando de la inteligencia emocional, y esta parte es la comunicación, que es una parte interesante porque esto es lo que nos hace pues que nos llevemos o no nos llevemos bien con la persona que estamos enfrente, ¿no? Y además en el entorno, ¿no? Con todos, con la pareja, cómo nos expresamos en el trabajo, etcétera. Entonces, hay dos formas que nos marca en general, no nada más Walter Rizzo, sino hay varios que Goldman también, que empezó con todo el rollo de las emociones, Ekman, etcétera. Pero bueno, esto de ser asertivo o resonante o no resonante, ¿qué quiere decir un líder resonante? Pues un líder resonante es aquel que empatiza con los demás, que no pierde ese estatus de líder, que no se pierde dentro del grupo, pero que se acopla y se adapta con el grupo, ¿no? O sea, que llegue y que, oye, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con este trabajo? ¿Qué tal te está yendo? O sea, no deshumanizarnos. Perdón que haya así yo la expresión, pero de repente estamos deshumanizados. O sea, todo, métete en la página de internet, contesta, el teléfono, métele aquí, el digital tal, etcétera. ¿Cuánto tiempo te dejan? Para mí usted es un cliente muy importante, pero no pasas de ser muy importante porque no hay una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque te dejan dando vueltas hasta que llegas a ser agresivo. Ahí está una parte, ¿no? O sea, la pasividad o la agresividad. Nos vamos a la número 4. Qué importante es que esta asertividad se les enseña a los hijos, a los niños. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el meollo. Todo es en la familia, ¿no? O sea, ¿en dónde crece el ser humano? Pues crece un padre y una madre, que esté presente, esté ausente, si fue in vitro, como haya sido, pero hay una autoridad, ya sea el cuidador, la cuidadora, el padre, la abuela, nada más la madre, no importa, pero hay una autoridad. Y después de esa autoridad crece en un ambiente social, en la escuela, no la escuela, en el trabajo y todo lo que envuelve la sociedad. Entonces, si a un niño se le enseña a reprimir sus emociones, pues obviamente ya hablamos en otra ocasión de la baja autoestima, de no tengo apego, no tengo esa sensación de ser aceptado, esa sensación de que yo valgo, de que yo merezco, etc. Entonces es bien importante que esto, que ustedes que me están escuchando, ya sean padres, madres, hermanos, amigos, que nosotros a nuestra edad no lo hemos trabajado, porque muchos no lo hemos trabajado, y ahorita les voy a poner ejemplos, porque podemos tener 50 años y como dicen, envejecer es obligatorio, crecer es opcional, y se trata de un crecimiento personal desde aquí adentro, desde aquí en nuestra cabeza, en nuestro corazón, esas emociones, esos pensamientos que tenemos, que a veces tenemos muchos pensamientos negativos o muchos pensamientos incongruentes o lo que le llaman las creencias cognitivas erróneas, que las captamos porque las vivimos en la infancia, porque se fueron multiplicando con nuestros patrones en la vida, etcétera. Entonces ya hemos hablado de disonancias cognitivas,
como la falacia del control, que yo tengo control de todo, o la falacia de la justicia, es que nada es justo, o la falacia de la razón, es que yo tengo la razón, el otro no tiene la razón. Todo eso es aprendido. O sea, no lo tenemos un chip aquí, aunque venga la biodescodificación, que yo la respeto y que también la estudié. Claro que traes algo, una tendencia, una predisposición, obviamente, con esa parte de la personalidad en donde tenemos la tendencia del temperamento y el carácter se va formando y el temperamento se va adquiriendo por la genética. Pero ya hablamos de la epigenética, es algo más allá de la genética. ¿Qué quiere decir? Que tenemos plasticidad cerebral y que podemos, bendito universo, cambiar nuestras conductas, nuestros pensamientos, irnos moldeando a las experiencias que vamos teniendo, buscándole esa parte positiva, no nada más en un optimismo ciego, en un optimismo que no es inteligente, sino adaptar, escuchar, etcétera. ¿Cuántas veces porque no escuchamos nos perdemos muchas cosas? A veces ni leemos los WhatsApp y contestamos inmediatamente y no hemos terminado de leerlo y ya estamos contestando y ya estamos siendo agresivos o a lo mejor pasivos, etcétera. La siguiente, por favor, la número 5, nos está hablando cómo hay una persona asertiva que está con una situación más estable. No quiere decir que es Disneylandia, ¿no? O sea, yo soy asertivo y todo está bien, todo va muy bien, no pasa nada, todo está excelente, peace and love, pero me voy adaptando más y voy fluyendo mejor, como el río, ¿no? Entonces, cada vez que tú metes el pie en el río, pues no es igual la situación, es diferente, pero vas a tener ciertas herramientas para ponerle, saber cómo poner el pie y si hay rocas, si no hay rocas, si hay hierba, etc. Hay dos posiciones en la asertividad, el pasivo o el agresivo. Entonces, bueno, pues el pasivo es el que todo se lo traga, se lo guarda y de repente como un volcán explota. Así como el popo, ¡pum!, la erupción, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está contenido y se guarda todo. ¿Qué tal que te llegue el jefe a tu oficina o tu jefa y antes de las 6 de la tarde, que es tu salida, y te diga, a ver, aquí está, aquí te dejo todos estos papeles y bueno, pues los terminas porque es urgente? Te quedas con el nudo en la garganta, no expresas tus emociones, no expresas tu opinión, te quedas callada o callado y eso se va haciendo un hábito, una costumbre, tanto para ella o él como jefe, y tú lo vas aceptando y vas saliendo cada vez media hora más tarde, 15 minutos más tarde, etcétera. No nada más, ese ejemplo puede ser en casa, ¿no? O sea, no te expresas, no dices y vas guardando resentimientos. Entonces vamos a ver, y el agresivo, bueno, pues es todo lo contrario, nos vamos a las 6. El ejemplo clásico, ¿no? De estoy en el trabajo, ya no puedo más, estoy desbordado de trabajo, ahí está el cuate ahí, o la chica también puede ser, o el chavo en la escuela con todo el trabajo, y no es porque haya sido moroso ni negligente, simplemente porque le dan de más y no sabe decir no, hasta aquí, o sea, esto ya no más. Entonces, el número 7, nos vamos, por favor. Este es el doctor Mauricio. Yo no lo conozco, pero bueno, Walter Rizzo nos habla sobre un paciente que él tuvo, no pone obviamente por privacidad y respeto, pero él dice que uno de sus pacientes, siendo doctor, excelente doctor, por eso la asertividad no tiene que ver con qué título tengamos, cuánta experiencia tenemos profesionalmente, viene de las emociones, viene de lo que aprendimos de chicos, ¿no? Entonces, este doctor llegó a terapia con él y le decía que, bueno, pues le costaba mucho trabajo cobrarle a los pacientes, le costaba que llegaran a tiempo. Por otro lado, era con facilidad que le anularan. ¿A ustedes les ha pasado? A ver, cuéntenlo, platíquenlo, manden por ahí a un chat, mándenselo a Gerardo Said, mándenselo a Mundo Holístico, pero imagínate, o sea, este doctor
fue con este problema. Inclusive tenía ya mimetizada a la secretaria, o la secretaria al revés, ¿no? Que era su espejo, porque copiaba, ¿no? Que tenía una administración terrible. Entonces, los pacientes no llegaban, le faltaban, no le cobraban, y él tenía una pena porque traía en el fondo el miedo al rechazo, el miedo a la crítica, el miedo al qué dirán, el miedo a, híjole, no me vayan a luego cancelar, no vayan a quedar. Entonces aguantas y aguantas porque hay una necesidad en el fondo. Una necesidad que puede ser cómo te estás relacionando con tu trabajo, con tus pacientes, desde la carencia, desde la necesidad, desde la falta de autoestima, desde el no merecimiento, etc. Nos vamos al número 8. Entonces dice, aquí la asertividad nos está diciendo cuando uno es pasivo, entonces no nos comunicamos asertivamente, igual cuando uno es agresivo. Porque ¿qué quiere decir asertividad? Que eso que yo quiera transmitir, ese objetivo, se logre. ¿Sí me explico? O sea, que yo transmita correctamente lo que yo quiero, sin meter emociones que dañen a la otra persona o me dañen a mí, y que se le logre el objetivo y además consigamos una solución. Entonces, por ejemplo, los derechos de los demás. Cuando uno es pasivo, como este doctor Mauricio, el ejemplo que les puse, pues los derechos de los demás son más importantes que cualquiera de los míos, ¿no? O sea, pone los derechos de los demás más importantes, a lo mejor hasta justifica, ¿no? Dice, bueno, pues este paciente pobre no me puede pagar, o llegó tarde porque esto, etcétera, pero a deterioro de ti, de tu tiempo, de tu espacio, de tu agenda, etcétera, ¿no? Inclusive de tus deudas, porque luego andas debiendo. Entonces, no debo herir sentimientos de otros, aunque yo tenga la razón. Son pensamientos, pero son creencias, porque a través de las pláticas, a través de lo que vemos en nuestra familia o en la sociedad, hay veces no es la familia, hay veces entramos, la base es la familia, pero muchas veces, no muchas veces, yo creo que se rectifica, y en la escuela, además ya traemos esa parte de la familia, pero si en la escuela no digas, no hables, si te toca una maestra así, pues imagínate, a un maestro. Entonces, si expreso mis opiniones, seré rechazado, seré criticado. Entonces, mejor me quedo callado para ser aceptado, pertenencia, inclusión, aceptación, lo que busca un ser humano, ¿no? Entonces dice, no sé qué decir ni cómo decir. Si estamos en estos puntos, óiganlo bien, si todos nosotros estamos con ustedes, o yo estoy en estos puntos, que yo estuve en un momento de mi vida, pues claro, o sea, no quiero ser rechazada, entonces mejor me quedo callada porque soy divergente, soy completamente diferente, o mi opinión es diferente. Entonces siempre dicen que cuando los valores que tiene tu grupo, los valores que tiene tu red social y tus valores no son compatibles, tarde o temprano van a fracasar. Por más que tú tengas la ilusión y por más que tú quieras que se cuaje esa relación, esa amistad, tarde o temprano, ¿cuántas veces con las amigas dejas pasar? Bueno, mañana se lo digo, no, bueno, no pasa nada, bueno, hoy me toca a mí, mañana le toca a ella, y así va pasando, y te quedas callado, callada hasta que explotas. Entonces, si tenemos esa parte que mis derechos no valen, porque valen más los otros, si no debo de decir nada para no herir a los sentimientos de los demás, si expreso mis opiniones, me van a criticar, me van a rechazar, ¿sí? No sé ni qué decir ni cómo decirlo porque no tengo seguridad en mí, estoy en el pasivo. Entonces hay que fomentar la autoestima, y eso ya lo hablé en otra plática que tuvimos aquí en Mundo Holístico. Nos vamos a la 9, por favor. ¿Qué pasa con todos esos pensamientos? Es una ansiedad social. Una ansiedad social, ¿cómo me van a ver? Por eso tenemos a chicos que estamos viendo las uñas, ¿no? Porque ¿cómo me van a ver? ¿Cómo el grupo, la gente, quien sea en la sociedad? Entonces entra ansiedad social, presión social. Entonces nos vamos a la 10. El estilo agresivo. Obviamente aquí está como súper caracterizado
como caricatura, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, pues una chica con el micrófono, puede ser un hombre o puede ser una mujer, con el altavoz, perdón, el altavoz gritando, aquí se hace lo que yo digo, o no. Bueno, muchas personas tienden a ser agresivos en su lenguaje verbal o en su lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque quieren decir, yo digo y yo mando. ¿Cuántas veces educamos a los hijos y decimos, porque lo digo yo? Y no damos una razón ni una justificación. Entonces, porque lo digo yo, porque lo mando yo. Y está así el dedo, no debes de hacer esto, tú no debes de hacer lo otro. Entonces, esa parte de comunicación agresiva, a lo mejor intimidas al otro, obviamente dependiendo quién tiene el poder, intimidas a la otra persona, pero al final no logras que las cosas salgan y fluyan bien. El número 11 es el caso de la suegra. O podría ser el caso del suegro, ¿verdad? Porque no me gusta ser ni feminista ni machista. Entonces puede ser el caso del suegro o de la suegra. Bueno, esto también lo saqué de Walter Rizzo, porque no es mi ejemplo. Me gusta ser como que muy clara y muy honesta, y ética. Honéstica. Es que iba a decir honesta y ética. Honéstica, ya inventé una palabra. Bueno, el caso de la suegra. ¿Qué pasa? Un caso asertivo. El caso asertivo, la chica se llamaba Marta, no sé qué más, pero Marta llegó con él, con este doctor, y es un caso en donde se dio que la asertividad se manejó bien. ¿Por qué? Porque se casó, la señora llegó a vivir con ellos, empezó a meterse cómo cocinarle, cómo vestir a Juanito, al esposo de Marta, etcétera. Se fue metiendo, por educación, por pena, por no ofender los sentimientos de la otra persona, por respetar, porque es la madre de, pues Marta dejó que la mujer se metiera hasta la cocina, ¿no? Entonces ya hasta la alcoba. Entonces en ese momento ella hizo una autorreflexión, por eso es bien importante el autoconocimiento y la observación. Entonces ella observó qué onda con su suegra, qué era lo que estaba pasando, por qué se metía, cómo lo podría hablar, o por qué esa necesidad de ser presente, de estar ahí. Bueno, pues ya ser simples en el ejemplo. Lo que pasa ahí, habla ella, Marta, sin tener emociones en plena, a flor de piel, o sea, emociones de ira, de coraje, de resentimiento, de, no sé, fastidio, de indignación, todos esos sentimientos que te pueden generar cuando no hablas, lo que no te está gustando, lo que no te está agradando, porque están pasando tus límites. Entonces lo habla con la persona, con su suegra, y le dice, creo que esto que usted está haciendo no está bien porque me está afectando a mí, y lo habla, lo expresa. Claro, la asertividad tardó en dar resultados, porque ¿qué es lo que ocasionó? Muchas personas no les gusta que les digan la verdad, ¿no? Entonces se va la señora y dejó de hablar en unas semanas. Cuando entiende que está perdiendo ella, pues entendió y empiezan a invitarla y tranquilamente se dio la comunicación y volvió otra vez, no a quedarse en su casa de Marta, y no me recuerdo el nombre de su esposo, pongámosle Juan, pero la comunicación se dio de otra manera. Que en el caso de que hubiera sido sumisa la esposa, Marta, o se hubiera callado, hubiera explotado, pero habló expresando que emociones, sentimientos, pensamientos, con tranquilidad y escuchando al otro. ¿Aquí qué quiere decir? Que el otro vale, pero también valgo yo. Vamos a la número 2. Esta es una asertividad no lograda. La madre y una hija. Ese es un caso real también. Y también lo menciona Walter Rizzo. ¿Y qué dice él? Que bueno, que le llegaron estas dos chicas, bueno, la mamá y la hija, al consultorio. Como ejemplo se los pongo. Hay veces, aunque expresemos lo que deseamos, no llegamos, porque si el otro no está con la comunicación o la receptividad de entender y escuchar, y además tiene la autoridad, que en este caso es la madre, pues es muy difícil, ¿no? Pero a lo mejor más tarde
a lo mejor a través de un terapeuta, a lo mejor a través de un coach, pero se puede lograr. ¿Qué pasa aquí? Esta chica, no recuerdo el nombre, habla con su madre y le dice, oye, me invitaron al cine, me interesa mucho ir al cine, porque voy a ir con un amigo, fulanito de tal. Y este amigo era importante para ella. Entonces la madre le dice, no, porque lo digo yo. Y así está claro, ¿no? Y dijo, no, porque lo digo y no vas a ir y te vas a tu cuarto. Entonces la chica se metió al cuarto y empezó a escribir. Entonces es bien importante, nos vamos a la número 13, dejar constancia de la divergencia, porque fortalece la autoestima. Tarde o temprano hay una respuesta. En el caso de esta chica, con su mamá, pues ella escribió, se metió a su cuarto y no se quedó con el nudo en el estómago, con todas las emociones en el plexo solar, diciendo, oh, o en la garganta, imagínate, ¿sí? Te puedes enfermar el estómago, el coraje que tenía, la rabia, porque lo digo yo, porque lo mando yo. Entonces ella lo escribió y escribió una carta, y a través de esa carta, que estamos hablando de neurolingüística, pero a través de esa carta ella plasmó, porque lo dices tú, no es suficiente. Tienes que darme una razón, tienes que darme una explicación, tienes que basarte en hechos. Entonces, ahí quedó una constancia. Cuando la madre lee esta carta, dice, qué niña tan desobediente, qué increíble. Por eso es lo que digo, la persona, el receptor, tiene que estar también con los mismos valores que tiene la otra persona, aunque sea madre e hija, pero es el respeto, ¿no? Entonces, llegan con él a la consulta y ahí es donde ella dice, se los comento porque los ejemplos son maravillosos, ¿no? Porque los ejemplos nos dan esta parte de la práctica. La teoría es interesante, pero la práctica en sí que dices, bueno, pues, se me ocurre, esto me pasó con mi madre, con mi padre, con mi hermano, etcétera, con mi compañera de cuarto, con mi compañero de trabajo, etcétera. Entonces, al llegar, la lleva al psicólogo porque dice, es una rebelde. ¿Cómo es posible que me haya contestado esto y que me haya dicho, eres intolerante, eres autoritaria, ejerces mal la autoridad, etcétera? ¿Qué pasa? Que dice este doctor, dice, bueno, al final a la que terminé atendiendo fue a la madre. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dijo, no es que hubiera una niña rebelde, sino límites no sanos y creencias insanas en la mamá. De debes de, tienes que, etcétera, que le estaban marcando problemas de conducta en la chica. Pero al dejar esta constancia, entonces tú haces una diferencia. O sea, hay un cambio. Aunque en el momento no fue después. Nos vamos a la siguiente, a la 14. ¿Cuáles son los pasos para una comunicación asertiva? Y era lo que les decía, bueno, expresarte cómo te sientes, qué es lo que estás pensando de lo que la otra persona, no jugar, ahí está, en la figura de la diapositiva, pues está la figura, no sé si ustedes jugaron, pero yo sí, y creo que Gerardo sí, bueno, ahí, jugó por ahí, pero jugamos a esa parte principal del teléfono descompuesto, de que yo por aquí te escucho, en una lata, y el otro escuchaba, uno hablaba y el otro con el oído. Bueno, la cuestión es de que la persona exprese que el otro realmente manifieste lo que piensa, lo que siente y que lo que quiera y que suceda. O sea, por eso es la solución, porque si se queda en el aire, pues lo expresaste, lo manifestaste, pero no se dio el cambio o no se dio, por decir un ejemplo. Yo puedo decirte, me gusta el trabajo que estás haciendo con tú, por decir, ahorita lo voy a sacar ahora sí que del coco, de algo que se me ocurra, me gusta tu trabajo que estás haciendo en la maestría, ¿no? El trabajo sobre autoconocimiento. Creo que te falta integrar más documentación, citar otros ejemplos y además investigar. Es una comunicación asertiva. Estoy diciendo cuál es el objetivo, qué es lo que pienso y qué es lo que siento. Te recomiendo que en el próximo documento que entregues pongas más citas biográficas o bibliográficas y recomiendes ciertos artículos. Entonces estoy hablando con claridad, con asertividad y no me estoy molestando.
es un ejemplo que pueden haber muchísimos. Vamos a la siguiente. Ay, me equivoqué, lo siento, es que luego no hay justificación, ¿verdad? Pero las prisas y las carreras, tengo un 3 negativo en mi numerología, Ahí sí que la numerología es interesantísima porque nos reflejamos tal y como somos. Entonces, bueno, ventajas, y se puso ventas. Bueno, no se puso ventas, yo lo puse porque fueron mis dedos, pero error de dedo. Ventajas y desventajas de la asertividad, porque cuando uno decide comunicarse asertivamente, ya estás tomando una responsabilidad, porque ya eres consciente. ¿Cuál es tu estilo de comunicarte? ¿Eres pasivo? ¿Te callas? Entonces permites que los demás digan, hagan, tornen, pasen, etcétera, como si tu jefe, si tu hermano te dejan más tarea. Entonces pues ya es tu obligación, ¿no? Porque ya se da por sentado, ya está por hecho. O eres agresivo porque es tu manera de defenderte y de pisar tu territorio y que no lo, ni marcarlo y que nadie lo pase. Eres receptivo, eres asertivo. ¿Cómo eres? Las ventajas y desventajas. Por ejemplo, ahí escribí yo. Unas desventajas son cuando la integridad física puede ser afectada, pues no hay que usar la asertividad. ¿A qué se refiere con este autor? ¿A qué se refiere con la integridad física? Pues muchas veces, si te van a saltar, o muchas veces si ves una persona que está drogadicta, que está fuera de su estado consciente, o trae una herramienta y un martillo, lo que sea, y está gritando, por más que tú quieras dialogar de una manera tranquila, pues estás arriesgando tu vida, estás arriesgando, entonces como que dices, mejor no la tomo por mi punto de vista. Cuando se lastiman innecesariamente, oigan esto bien, los sentimientos, como se puso ahí, cuando se lastima innecesariamente a una persona, pues es cuando uno habla, según esto, es que yo soy muy sincero, pero es una sinceridad ácida. Yo a veces se lo he comentado a diferentes personas, es que de repente eres muy ácida, o sea, o ácido, ¿no? O sea, que es muy áspero y que dices, oh, al grano, duro y sin ninguna precaución o sin pensarlo. Entonces ahí no hay que ser tan asertivo, porque lastimas y no hay necesidad de lastimar a otra persona. O sea, por decir un ejemplo, alguien se compró un vestido y juntó dinero para comprarse tal vestido y ya fue a comprárselo, a lo mejor es la persona que trabaja al lado contigo y al final llega con ese vestido y tú dices, yo tengo uno más bonito que tú, o ese vestido está horrible. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero claro que hay muchos ejemplos en donde somos de repente sinceros, pero una sinceridad que es ácida, que es irónica, que es lacerante. Entonces ahí de verdad no hay que ser asertivos. A lo mejor me acabo de cortar el cabello, ¿no? Entonces no me gustó como me lo cortaron. Y a lo mejor llega alguien y te dice, oye, me gustaba más como lo tenías antes. Y te estás dando cuenta que, híjole, no le gustó a la persona, pues ¿para qué comentarlo, no? ¿Qué necesidad hay? Hay una solución, hay un cambio, vas a apoyar, vas a ayudar, suéltalo, ¿no? Es mejor dejarlo ahí. Costo social es otra parte cuando la asertividad no es necesaria utilizarlo. ¿Cuál es el costo social? Cuando somos muy dependientes socialmente hablando, pues muchas personas cuando somos asertivos nos van a dejar. ¿Qué quiere decir? Que muchos amigos se nos van a ir. O sea, imagínate. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno es muy honesto, a mí a veces me dices, pecas de honesta. No soy ácida, espero, porque me gusta que me digan, y retroalimentación es la única manera en donde uno aprende, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿qué onda que está pasando con el otro? También lo observas, pero hay gente que se queda con la sonrisa, los pasivos, sumisos, se tragan todo. Voy a tomar tantita agua, disculpen, con ese comentario y no dijeron nada. Entonces, hay veces pecas de honestidad y cuando uno es muy honesto, pues la gente no le, sea buena, sea mala, o no le gusta que los confrontes. Entonces,
prefiere tener la razón. Entonces, cuando tu costo social es tu costo social, los amigos, quieres tener esa red social, esas amistades de la familia, porque cuántas veces los hermanos se molestan, las hermanas, los padres, etcétera, pues a lo mejor no seas tan asertivo. Nos vemos para la siguiente. Y bueno, vamos a ver que 4 razones por qué sí hay que ser asertivos. Ahí sí, si quieres ser asertivo, ¿por qué? Porque fortalece tu dignidad, o sea, tu amor propio, es importante. No ese yo inflado, no ese ego narcisista, pero sí ese amor propio que tú dices, yo valgo, ¿no? Pero eso es mi opinión. Obviamente, si cuando uno lo hace molesto, o cuando uno lo hace de alguna manera irritado, que es la parte agresiva, o sea, si tú estás siendo asertivo, pero el lenguaje corporal nos habla muchísimo. No, pues sí, claro, lo que tú me estás diciendo lo entiendo. Me gustaría que me hablaras más claro. Claro, estás expresándote a lo mejor con tranquilidad y diciendo, no siendo asertiva porque tu lenguaje expresa otra cosa. O sea, ¿sabes qué? Me gustaría que limpiaras bien el baño, porque sería más fácil de todos los días convivir y compartir el mismo baño, pero que lo limpiaras. Entonces, estás molesto y estás irritado. Entonces, decirlo de una manera que no te afecte, de una manera que hay hechos, que hay razones, no pasa nada. Mejora también tu defensa psicológica. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, la defensa psicológica, él nos habla que, pues psicológicamente no nos estamos cargando de cosas, de pensamientos negativos, de ideas que le estamos dando el rumiando ahí como vacas, ¿no? Rumiando la mente, toda esta información que no la sacamos y que tarde o temprano la sacamos a través del cuerpo o a través de agresividad, etcétera. Y libertad emocional, porque eso se trata, ¿no? O sea, de comentar con tranquilidad qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, en el momento que está pasando, no dejarlo para la comunicación, porque esa es la asertividad, ¿no? O sea, buscar, hay un problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué le dirías tú a tu jefe o tu jefa que todos los días, o tu compañera de trabajo, que te dice, ay, está todo este material aquí, ahí te lo dejo, faltan 15 minutos para las 6, tú sales a las 6 y hay que terminarlos? ¿Qué le dirías siendo asertivo? Callándote y haciendo el trabajo. Yo creo que mejor le podrías decir, oye, no sé si te has dado cuenta, tomando en cuenta el otro, creo que, y si piensas tú que es importante y si se puede hacer para mañana, ¿tú qué piensas? Porque ya va a ser cuarto para las 6. Si se pudiera dejar, entonces le estás compartiendo, la estás poniendo en parte, entonces la estás reforzando, pero te estás reforzando a ti mismo. Entonces hay una comunicación. ¿Qué tal? Oye, ya va una semana que me dejas el trabajo, sin afán de molestarte, ¿no? Pero pudieras dejármelo una hora antes, bueno, yo terminaría mejor y saldría a tiempo. Entonces no llegaría tarde la siguiente mañana o no estaría estresada. El número 17, ¿qué nos dice? Que cuando no somos receptivos o asertivos, perdónenme, cuando no somos asertivos, ¿qué es lo que pasa? Cuando no somos asertivos es porque tenemos baja autoestima. Claro está, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que el otro está mejor, que el otro tiene la razón, que las demás personas, por eso es ansiedad social, estando en clase, estando en el trabajo, el mobbing, el bullying, dependiendo en dónde estemos, entonces yo no valgo tanto. Entonces es importante porque te va a ayudar a subir tu autoestima. Vamos a la 18. También es importante porque se da mucho esto de la falta de asertividad, cuando hay estereotipos. Bueno, yo le puse estereotipos que encontré esta imagen y que dice el Chinese, el francés con sus bohemian Chinese, con sus
ahí trencitas y el típico, ¿no? Y comiéndose un perro, el otro que es brasileiro, que bueno, pues que va con su pelota, etcétera, ¿no? Entonces la cuestión es, y el otro que va disfrazado, ¿no? Pero la cuestión es de que no estereotipemos, porque muchas veces decimos que las mujeres son más sumisas que los hombres, ¿no? O las mujeres tienen una actitud más pasiva que el hombre, entonces por eso hay ciertos problemas de comunicación y problemas de asertividad. Otro problema puede ser el estrés. ¿Qué pasa? Si yo ahorita estoy dando esta plática y tengo el estrés de que se me está viendo el internet, o tengo el estrés de que me llega ya el momento, el horario de irme, pues voy a decir las cosas, o cuando alguien me pregunte algo, no voy a dar una respuesta asertiva, porque no lo voy a ni siquiera pensar. Cuando hay estrés, cuando hay nervios, ¡pum!, lo hacemos como en pila automática y metemos la pata. Entonces es importante, por eso bien decía Osho, en el libro de la sabiduría, dice, cuando te hagan una pregunta, dile, espérame 24 horas y te contesto. Obviamente hay cosas que 24 horas, pues en un día de trabajo, en una junta de negocios, 24 horas pues es muchísimo, pero es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Inhala, exhala, relájate, céntrate, tienes muchas herramientas para estar aquí ahora, para no conectarte con todo ese pensamiento, con ese estrés, y decir, aquí estoy, y entonces dar la respuesta adecuada y no vas a actuar desde la agresión o desde la pasividad o me trago las cosas, etcétera. Normalmente el estrés nos lleva como que muchas veces a reaccionar de manera, ahí es donde dices, híjole, ¿qué rasgo de personalidad tengo? ¿O qué rasgo de que reacciono impulsivamente? Pues es con el estrés, como realmente es cuando reconozco a la persona, ¿no? Vive con la persona, convive con ella, pero también estás en los momentos de las circunstancias que son de estrés y que son de momentos difíciles, ¿no? De situaciones difíciles donde reaccionamos de la manera menos esperada. La diapositiva siguiente, la 20, digo, también cuando no somos asertivos es porque los recuerdos de las experiencias pasadas. Muchas veces creemos por experiencias pasadas que nos va a ir mal, que nos van a contestar mal, que no vamos a obtener lo que queremos, porque al ser asertivo, ya lo dije, que la comunicación asertiva es comunicarte de una manera donde vas a manejar la comunicación, perdona la redundancia, efectiva, en donde lo que tú quieres decir va a llegar a los demás, en lo que tú quieres negociar, porque es gestionar, no es manipular, es influenciar, pero no es que el otro haga lo que yo quiero maquiavélicamente, pero comunicarme de una manera que yo obtenga lo que quiero, o sea, y tomando en cuenta a la otra persona. El agresivo es de que yo nada más, yo pienso en mí y yo tengo la razón y solo yo. El pasivo es no pienso en mí, pero pienso en el otro. Y el asertivo, estoy reconociéndote a ti, pero me estoy reconociendo a mí. Estoy viendo tus derechos, pero también estoy viendo mis derechos. Entonces, hay experiencias pasadas que si nos fue mal, entonces, si yo ya veo que en otras ocasiones no tuve internet, pues yo voy a decir, híjole, entonces digo, vamos a ver cómo va a estar el internet, pero bueno, recordemos que cada experiencia es diferente, cada momento es diferente, y hay ciertas experiencias que son entrampamientos. Entonces nos enganchamos, nos entrampamos y nos quedamos ahí, entonces no nos deja movernos con agilidad y con asertividad. Nos vamos a la 21. No, por favor, dice, porque ya te invitas ahí, que si eres flemático, que si eres sanguíneo, que si eres colérico o que si eres melancólico. Entonces, el flemático, bueno, pues diplomático, y ahí va, el colérico, que reacciona, que explota, que se enoja, el sanguíneo, que es alegre, etcétera, el melancólico, con la tristeza, la depresión, etcétera. Todo este tipo de personalidad ya han cambiado, porque son rasgos que realmente ya no se pueden estereotipar.
Entonces, si nos quedamos con que yo soy así, yo tengo esta personalidad, pues no voy a cambiar. Hay que llegar a un equilibrio. Por eso, ni pasividad, ni tampoco esta parte de la agresividad. ¿Cómo me comunico? Con asertividad. En el momento, como escuchando a la otra persona, escuchando el estilo, es bien importante, ¿no? O sea, escuchar qué estilo tiene la otra persona. Si la otra persona la estoy viendo que ya está cerrada, con los brazos así, que no quiere escuchar, o que de repente habla mucho y quiere destacar yo, o tiene esa necesidad de aprobación. Entonces, es importante observar la persona, observar las circunstancias, cómo me voy a comunicar, desde qué punto y desde qué manera me voy a comunicar, o sea, el estilo que tiene de comunicación la persona, si es pasiva, si es agresiva, entonces, ¿de qué manera? Y ahí es donde, obviamente, autoconocimiento, autorreflexión, y es muy importante el conocimiento de nosotros. También los valores, o sea, ver qué valores tienes tú, qué valores tiene el otro, porque luego pues hay choques, ¿no? O sea, porque por más que quieras, pues los valores son muy importantes. Si el otro no tiene ética, no tiene tolerancia, pues por más que tú quieras tener una comunicación asertiva, pues es un poco difícil, ¿no? Tendrías que hablar y trabajarlo. Nos vamos a la última, que ya estamos por tiempo. Dice, ¿cómo podemos ser asertivos, no? Porque no nacemos siendo asertivos. A lo mejor hay personalidades, no el tipo de personalidad, o personas que tienden más a lo pasivo, tienden más a lo agresivo, o que vas en medio. Pero realmente se practica, se aprende. O sea, se aprende. Yo muchas veces me quedé mucho en la cuestión de pasividad. ¿Por qué? Porque me enseñaron mucho el respeto al otro. El respeto al otro, o sea, el respeto a la persona con la que estás hablando. Entonces, no le dices las cosas que sientes, no le dices las cosas que piensas, porque dices, híjole, si se lo digo, capaz de que la voy a ofender. Entonces, la compasión es muy buena, es un valor, por eso decía de los valores. La compasión es buenísima, la empatía es extraordinaria, porque te pones en el lugar del otro. Pero cuando tú ya eres simpático, ya no vale. ¿Por qué? Porque siendo simpático quiere decir que ya estás más allá de la compasión, ya te olvidaste de ti y lo que al otro le duele, te duele a ti. Entonces ya te pones casi los zapatos del otro y entonces te estás dejando a ti a un lado. Entonces sí es importante la sensibilidad, sí es importante ser sensible. A veces hay personas que somos más sensibles que otras, también hay que reconocerlo, y al reconocerlo lo puedes trabajar. Las cosas que no reconocemos, pues ni aceptamos ni trabajamos. Reconocer, aceptar, cambiar, trabajar, transformar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ser asertivos? Practicando la asertividad, reforzarte a ti, reforzar al otro, ¿no? Entonces, también ponerle al otro, ¿cómo lo dices? En lugar de decirle, creo que estás mal, yo creo que esto que me estás diciendo o esta situación, sí, estás bien en eso, más sin embargo, a mí me gustaría tal forma, ¿no? Entonces, dar tu opinión respetando la opinión del otro. Comunicarte claro y concreto. ¿Cuántas veces decimos tantas cosas y no decimos nada? Cantinfleamos, ¿no? O sea, como cantinflas, ¿no? Entonces divagamos. Es que yo quiero que esté ordenado, porque a mí me gusta y en mi casa siempre está ordenado todo. Yo estoy acostumbrada, a lo mejor tengo un toque, pero me gusta el orden, la disciplina, etcétera. Pero no estás diciendo, en realidad lo que quieres decir que la otra persona respete tu orden, que no mueva tus papeles. A lo mejor la persona de limpieza de tu oficina todos los días ordena tus papeles y a ti te gusta tenerlos desordenados. ¿Por qué? Porque es una manera tuya de ordenarte y de encontrar las cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues simplemente comunicarte y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me ordena las cosas así? ¿Qué es? Sin ofender, sin lastimar, etcétera. Bueno, pues la persona, hay un caso que se dio que dijo la señora limpieza, es que yo lo veo como a mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hijo deja todo desordenado en el cuarto, entonces creo que usted tiene que tener. Son creencias que tenemos.
Nadie tiene el mismo mapa mental, las mismas estructuras, las mismas percepciones. Desde partir de ahí, obviamente son cosas que ustedes me podrán decir, esto es obvio y claro como el agua. Sí, pero cuando estamos en la comunicación, en la situación, en el problema, ahí es cuando luego estamos patinando. Entonces, dar razones y no justificaciones. O sea, una razón concreta y clara, un hecho. Hechos congruentes. Los hechos congruentes es lo que estás pensando, eso que estás diciendo, eso que estás sintiendo, eso expresarlo y en ese momento, no para después, para cuando después ya sea un volcán, como el caso del doctor Mauricio, que bueno, o el caso de la otra, que era una líder agresiva, que era extraordinaria trabajadora, pero a todo el mundo se lo traía tremendamente, ¿no? Porque tienes que hacerlo así y aparte obsesiva, porque cuando una persona es agresiva con ese estilo, pues está checando, doble checando, y además hasta se cansa, ¿no? Porque está controlando y quiero ver que todo esté bien porque yo tengo la razón, porque yo tengo el control, y es un desgaste energético, además emocional y psicológico. Bueno, queridos amigos de Mundo Holístico, me despido, me da mucho gusto, y hay mucho más que hablar sobre la comunicación asertiva, pero bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Agradezco este espacio que me encanta. Gracias, Gerardo Zahir. Gracias, soy Gabriel, por estar en producción. Y les mando besos y bendiciones. Hasta luego.